Para comenzar en este ensayo sobre la evolución del lenguaje cinematográfico en el cine colombiano en la primera mitad del siglo XX, hay que tener en cuenta sí o sí a los hermanos italianos Vincenzo y Francesco Di Domenico. Ellos llegaron a Colombia eh, a- habiendo emigrado desde Italia en 1903 y aquí se embarcaron en el río Magdalena y llegaron a Bogotá en 1909. Aquí en la capital participaron en la fundación del Teatro Olimpia de 1912 a 1945, centro de actividades culturales y claramente cinematográficas. Y el Faenza, que es otro teatro, se inauguró en el 1924. En este sitio, pues fue muy emblemático en el cine, hasta la década de los 50. En 1915 los hermanos Di Domenico empezaron a producir su primera película. Fue un registro, claro, de la violencia colombiana. Sí, es un crimen, o bueno, ya el título de la película, el drama del 15 de octubre. Aquí pues la historia contiene elementos muy realistas, basada en el magnicidio del líder liberal Rafael Uribe Uribe, este antiguo combatiente de la Guerra de los Mil Días, quien fue asesinado al mediodía del 15 de octubre de 1914. En esta ejecución participaron no solo en el crimen en sí mismo, sino un año después en el papel protagónico, en la representación de sus propias acciones y claramente para el asombro de propios y extraños. Entonces acá se cifró una premisa inicial de la cinematografía, el retrato de una realidad ineludible. Entonces que claramente despertó en los asombrados, pues en los espectadores de la capital, reaccionando en posiciones muy adversas. Pero en este punto de la partida de esta cinematografía, o sea, en este momento y en estos acontecimientos, se representa su memoria y sus tragedias. Llegamos a la Edad de Oro, que comprende 1922 a 1928, en el cual se hicieron aproximadamente 14 películas, desde María, que fue 1922, La tragedia del silencio en el 1923, Aurora o Las violetas en 1924, Bajo el cielo antioqueño, que es la cual vamos a hablar y vamos a comprender este lenguaje de 1924 a 25. En esta época se comprende algo que se trata en cada una de estas películas, que es el melodrama. Había un gran auge del melodrama y con las tensiones entre tradición y modernidad en ese momento, vividas, o sea, en Colombia en los años 20, pues emerge una industria cinematográfica que emulará estos melodramas ya vistos y tratados. Entonces, todas sus temáticas, los motivos, los personajes, todos estos paisajes van a crear un sentido de pertenencia mayor en el espectador y la creencia de que en Colombia también es posible una producción cinematográfica con esos tonos de tinte cosmopolita, pero claro, con el acento local. Y nos enfocaremos entonces en destacar los hechos que hicieron posible esta cinematografía y en señalar lo propio del melodrama colombiano como una reconstrucción de estas tensiones sociales y las contradicciones que se vivían en ese entonces, en estos conflictos de clase. Entonces, bajo el cielo antioqueño, vamos a acercarnos a un país que se debatía por configurar un imaginario de la nación desde lo regional. Entonces, esta experiencia interactiva que genera el melodrama cinematográfico, pues estará determinada por su estructura misma y por el alto nivel de identificación que va a despertar en el público, dado que la moral burguesa, al mismo tiempo que los intentos de resistencia y de crítica social de los oprimidos,
que no veía más salida en estas condiciones desfavorables que, pues, que en ese momento era la igualación social y pues claramente hablando de melodrama a través del amor. Entonces, hablando pues de Bajo el Cielo Antioqueño, la narración melodramática de estas clases pudientes antioqueñas, que se retoma también el tema del gusto del pueblo colombiano por el melodrama y reconstruye las incidencias que dicho género cinematográfico, pues, que provenía de Italia, tuvo pues estas mentalidades de la época. Entonces, este letargo que abrazó este desarrollo de la cinematografía colombiana no llegaría sino hasta 1937, que es bastante tiempo. Entonces aquí fue donde se estrenaron los primeros cortometrajes que fueron ensayos de cine parlante nacional. Los hermanos Acevedo que fueron pilares realmente. Y algunos films como O de la cuna al sepulcro de 1937 también del señor Acevedo y Carlos Schrender. Y finalmente en 1938 Al son de las guitarras bajo la dirección de Alberto Santana y Carlos Schrender también. Vamos a hablar un poco más de la crisis de la década de los 30 que fue un aletargamiento, claro, de las producciones colombianas en ese entonces, meramente colombianas hablando. Entonces, tras de lo que parecía una floreciente industria, ya pues en el año 28, en 1928 la empresa Cine Colombia compró los estudios de los hermanos Di Domenico, cerrando los únicos laboratorios existentes en Colombia para dedicarse a ahora solo para dedicarse a la exhibición de películas extranjeras, que en ese momento pues proporcionaba buenos dividendos y pues que aniquiló totalmente la producción nacional. Aquí volvemos a la tragedia, bueno, aquí llegamos a la tragedia del sonido y pues un despertar realmente para el cine nacional, que tras haber concluido una década con producciones relativamente constantes, el cine nacional llegó a esta tragedia como un surgimiento de la cinematografía parlante que pues para Colombia era algo impresionante, pero al mismo tiempo algo casi imposible. En ese momento. Ya en la llegada del cine sonoro, Colombia vivía momentos de conflicto. Era un desfase enorme respecto al cine latinoamericano, como México, Brasil, Argentina. Y pues sin embargo se habían empezado a dar unos pequeños pasos alentadores, como por ejemplo la primera película argumental sonora se realizó en 1941, Las Flores del Valle, de Máximo Calvo. Y en esos momentos, entre 1943 y 1945, se produjeron 9 películas. Eh, que las condiciones técnicas no eran las mejores y pues pretendían como imitar estas comedias y, e incluir como algunas canciones como temas como con ínfulas mexicanas, un poco o quizás más de tratar de imitar, como Allá en el Trapiche de Roberto Saigra y Gabriel Martínez, Bambucos y Corazones de Gabriel Martínez y la canción de Mi Tierra de Federico Katz. Entonces estas tendencias continuarían en algunas películas de los años 50, ya basándonos un poco como Colombia Linda en el 1955 de Camilo Correa y Antioquia Crisol de Verdad. Estos ya son años 60. El problema no estaba en la intención de imitar y en las deficiencias técnicas, sino en la ausencia de conceptos sólidos de dramaturgia. Entonces, aquí no había como una construcción de personajes y contextos. Y pues estos hechos se explican por pues la escasa producción durante este periodo
mudo para llegar al sonoro. ¿Sí? Entonces esto impidió esta formación de argumentalistas, guionistas, directores. Entonces el país quedó representado de 1940 a mediados de los 50 y con films medianamente similares al de las películas de los años 20, como un país con diferencias sociales propias dirigidas al melodramatismo.